Libro de Josué, capítulo 3, versículos 5 al 7. ¿Lo tenemos todos? Amén. Vamos a lecturar la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Oremos. Amado Dios del cielo, gracias por esta hora. Nos has traído a este lugar para buscar tu nombre, adorarte y glorificarte, Señor. Permítenos en esta mañana oír tu palabra. Que esa palabra, Señor, infunda vida en nosotros cada vez, Señor. Y que esa palabra, Señor, nos ayude a caminar cada día en tus preceptos, en tus mandamientos, en ese camino que nos conduce a vida, Señor. Pon atentos, Señor, nuestros oídos, Señor, a tu voz, a todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y haz tu obra en medio de tu pueblo en esta mañana. Gracias por esa fidelidad, por habernos regalado vida y por permitirnos estar en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Quiero compartir la palabra del Señor bajo el tema: Él quiere hacer maravillas. Él quiere hacer maravillas. Yo creo que todos los que estamos aquí nos gustaría ver cada día la obra de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios, el poder de Dios manifestándose de una manera especial y gloriosa. Que los tiempos de Jesús vuelvan a surgir en este tiempo y que podamos ver con nuestros propios ojos que la gloria de Dios sigue vigente en este tiempo. Lo hemos visto, pero queremos más. Porque el anhelo del cristiano que ama al Señor siempre es buscar más, llenarse más de Dios. No es un corazón conformista que vive una vida religiosa o solamente normal. Yo llamo eso el cristianismo normal. El cristianismo normal no es lo que busca el Señor, sino un cristianismo apasionado y comprometido con el Señor. Lo normal es: yo soy cristiano y ya está. Yo soy cristiano y voy a la iglesia y ya está. Pero más allá, hermanos, a veces eso los lleva a tener un conformismo a las personas. No hay un anhelo de crecer, de avanzar. Simplemente están buscando el momento, el instante, el día a día, como que buscar que sobrevivir. Hace varios años atrás me tocó hacer la obra misionera en un lugar de comunidades nativas donde las personas no han tenido mucha comunicación con las personas, por llamarlo así, más civilizadas. Y estas personas, cuando usted va a ellos, le ve que su día a día viven en un ritmo de vida sin anhelos, sin proyecciones para el futuro. Su casa es un techo lo suficiente para que les proteja de la lluvia y no tienen paredes alrededor. Por la noche, si hay mucho mosquito o algo de fresco, hay una fogata al centro y se van dando vuelta como si fueran, amén, esa carne que ponen a la parrilla así de un lado y de otro. Amén, están tan tranquilos ahí. El día a día no están pensando si los siguientes días van a tener para comer o no. Ellos están pensando en el día a día. Van a cazar ese día, traen un poco de peces y todo, buscando el día a día, el momento, el instante. Y el resto pues van en una hamaca tan a gusto y tan tranquilos. Si les preguntas si tienen proyección del futuro, no tienen proyección. Y a veces hay muchos cristianos así en ese ritmo de vida. No tienen anhelo, no tienen un objetivo. No tienen ese deseo de cada día llenarse más de Dios, crecer en el Señor. No tienen ni siquiera el entusiasmo de leer su Biblia, del que usted tiene en mano. Y entonces uno puede decir: bueno, yo soy cristiano, pero si no conocemos la Biblia, cualquier viento de doctrina nos puede mover. Cualquier persona puede llegar con un argumento que no está fundado en la palabra del Señor y va, hermanos, va a turbar tu fe en ese momento. Entonces yo no puedo vivir de ese modo, sino tengo que anhelar más y más del Señor.
Y este anhelo debe llevarme a enamorarme del Señor, a conocer a Dios como Él es realmente. Y sabemos que si nosotros conocemos a Dios, hay un deseo único o grande en el Señor, que es manifestarse en medio del pueblo. Que el pueblo le conozca tal como es Él. Que el pueblo se sorprenda de sus maravillas y de su obra extraordinaria. Y creo yo que todos queremos ver más presente y más latente el poder de Dios. Pero hay unas condiciones para esto. Justamente en estos versículos que hemos leído en el libro de Josué capítulo 3, ahí en el versículo 5, Josué es el responsable de llevar al pueblo de Israel, que está cerca a las puertas de la tierra prometida, de poder conquistar esa ciudad que Dios le había ya prometido. Y en Génesis, en el capítulo 12, cuando Dios le llama a Abraham, le dice que iba a llevarle a una tierra que fluye leche y miel. Todo el tiempo se vivió solamente en promesas, y estaba llegando el tiempo del cumplimiento. Y a través de Josué iba a cumplirse de poseer esa tierra que Dios había prometido a Abraham. Pero antes de poseer esa tierra, estaban ya, hermanos, a punto de conquistar esa tierra. El Señor les da las instrucciones. No habían cruzado el Jordán. El Jordán les separaba de poder conquistar a la tierra prometida. O sea, podían verlo a lo lejos. Bueno, más a lo lejos, podemos decir casi cerca. El río era el único que los separaba. Antes no lo veían, pero ahora veían. Estaba frente a sus ojos la tierra que Dios le había prometido. Tierra que fluye leche y miel. Tierra que el Señor había dicho que aunque hayan gigantes, yo estaré con ustedes, los expulsaré, los echaré de ese lugar, yo les daré esa tierra de bendición. Allí ustedes tendrán su familia, sus hijos serán criados ahí. Es una tierra de bendición. Y la gente, hermanos, veía con sus ojos, pero todavía no podía llegar a este lugar. Estaban aún a una distancia muy cercana. Y la Biblia dice que entonces el Señor le dijo: mira, yo quiero algo con ustedes. Yo voy a hacer maravillas. Porque para atravesar el río Jordán voy a hacer también maravillas. Pero dice él en el versículo 5, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y le pide esa condición: santificaos. Amén. Santificaos. ¿Y qué es la santificación? La santificación es separarse para el Señor. Es consagrarse para Dios, es dedicarse a Dios. La santidad a veces incomoda y a veces molesta a nuestra vida tan humana y tan carnal, con sus deseos y tantas cosas que batallan en nuestra alma. La santidad golpea eso, sin embargo nos prepara para poder ver las maravillas del Señor. Queremos ver las maravillas de Dios. Entonces el Señor dice: santificaos, porque yo quiero hacer maravilla entre vosotros, porque yo voy a hacer mañana maravilla entre vosotros. Entonces el proceso de santificación es lo que Dios pide de la iglesia. Es lo que pide Dios de nosotros como creyentes, para ver cada día la gloria del Señor. Dios quiere que usted y yo nos consagremos para el Señor. Dios quiere que usted y yo, hermanos, nos llenemos más de su presencia. Nos limpiemos de tantas cosas que nos impiden acercarnos al Señor. Y esto tiene que empezar una obra dentro de nuestros corazones. Dentro, en nuestro interior, ¿cuál es el deseo nuestro? Cuando alguien se enamora, piensa en esa persona. Quiere estar cerca de esa persona. Quiere no solo eso, sino quiere pasar su vida junto a esa persona. Si usted ama al Señor con todo su corazón, entonces piensa en el Señor. Quiere estar cerca de Él y quiere pasar toda su vida cerca de su presencia. Y si usted no tiene estos anhelos que he mostrado, entonces quiero decirte, realmente no hay una disposición de consagrarse, de buscar al Señor. No es una vida cristiana real y auténtica. Una vida cristiana real y auténtica está en esos principios de anhelar
permanecer, estar cerca de Él. ¿Cuántos quieren estar cerca de Él y cerca de su presencia? Pueden alabar al Señor en esta hora. Entonces, yo tengo que procurar cada día hacer lo que el Señor me pida y no lo que yo quiero. No debo construir un Dios a mi medida, sino yo más bien obedecer y estar a la altura y a la medida de lo que Cristo pide de mi vida. Porque hay una tendencia natural en hacer las cosas como yo lo pienso, no como Dios lo piensa, como Dios quiere acerca de mi vida. Una cosa es decir, yo quiero buscarte al Señor a mi manera y no a tu manera. Y quiero decirte que el evangelio no es a mi manera, ni tampoco es a la manera del pastor, sino es a la manera del Señor, a la manera de lo que la Escritura dice, lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que la palabra de Dios es la que empieza a santificar. Y cuando le prestamos obediencia a la palabra de Dios, entonces empieza a haber una obra en nosotros. Por eso el apóstol Santiago, cuando habla acerca de los oyentes, ahí en capítulo 1 de Santiago, versículo 22, dice que él no quiere oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Básicamente, en palabras sencillas, él lo que quiere es obedientes. Obedientes, que obedecen al Señor, que obedecen su palabra, que vivan la palabra, que guarden la palabra de Dios, que sean fieles al Señor y que cada día, hermanos, en su corazón haya una disposición, hermanos, única de querer decirle al Señor, como dijo María cuando vino el ángel para decirle acerca del nacimiento de Jesús, que ella iba a llevar en su vientre amén, al Hijo de Dios. Ella dijo, hágase en mí tu voluntad, Señor. Hágase en mí tu voluntad. Esas palabras, hágase en mí tu voluntad, cambia todas las cosas. ¿Por qué? Eso significa una renuncia a mi voluntad y una aceptación a la voluntad de Dios. Y esto es lo que cambia todas las cosas. Y cuando esto ocurre en el corazón de la persona, entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mi vida. Cristo es el importante. Cristo es, hermanos, el que trasciende. Cristo es el centro de todas las cosas que yo hago. ¿Cuántos quieren ver maravillas de parte del Señor? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? La gloria de Dios en su matrimonio. La gloria de Dios en su familia. La gloria de Dios en medio de su pueblo. Pero el proceso es que Dios quiere que haya una santificación dentro de nuestros corazones. Y no es tarea sencilla. No es tarea sencilla. Por eso la santidad es progresiva. La salvación es instantánea. El perdón de pecados es instantáneo. Pero la santificación es progresiva. Día tras día. Vamos esforzándonos, dice la Biblia, hasta parecernos a ser como Cristo. Amén. Entonces, Cristo va obrando en nosotros y va sacando algunas cosas. Es como cuando usted entra, hermanos, a su trastero. ¿Cuántos tienen trasteros aquí? Si no tiene trastero, una habitación donde dice voy a guardar las cosas que no uso. ¿Verdad? Y en esa habitación va, primero tiene un objetivo, lo digo por mí, ¿amén? Pues no sé si ustedes, pero primero tiene un objetivo, cuando me hace falta, voy a usarlo, ¿amén? Y entonces usted lo pone más o menos al alcance, pero los trastos van aumentando. Y cuando acuerda, ya usted ve que el trastero, ya no, incluso casi que no se puede entrar. Y cuando usted necesita algo, le da pereza de entrar por algo. Y usted dice, mejor lo compro y termino antes. ¿Verdad? Y entonces ese trastero se convierte en un lugar donde hay tantas cosas almacenadas. Y cosas que incluso usted nunca va a usar. Cosas que usted dice por si acaso y luego no sirven para nada. ¿Verdad? Y están allí, aquí. Y de vez en cuando usted dice, voy a hacer una limpieza al trastero. Y usted termina tirando un montón de cosas, hermano. Un montón de cosas, quitando cosas. Y a la vez descubriendo algunas cosas. Dice, uy, estaba eso que estaba buscando hace 300 años atrás y lo encontré. ¿Verdad?
Y usted va a encontrar cosas y usted se va a dar cuenta que hay tantas cosas inservibles allí. Y usted dice, no puedo tener este lugar así. Y así, hermanos, a veces es nuestro corazón. Vamos guardando algunas cositas allí en el rinconcito de nuestro corazón. Y el Señor quiere que hagas una limpieza total dentro de su vida, en ese trastero de su corazón. Y sacas lo que no sirva y dejas ese corazón adecuado, libre de tantas cosas que impiden una relación genuina con el Señor. Y Dios es experto en hacer esa obra si nosotros le permitimos que Él obre en nuestra vida, si nosotros le damos el acceso, si nosotros le decimos que Él toque nuestra vida. Cuando a mí me operaron y me quitaron una piedra aquí de la vesícula, los médicos no me tocaron sin antes yo tenía que firmar. Yo tenía que dar mi autorización al cirujano para que me haga la operación. Y me dijeron, firme usted aquí, ¿verdad? Y entonces yo fui y di mi autorización y ahí me tocaron. Este médico celestial también quiere su autorización. Él quiere que usted le diga, Señor, aquí está mi corazón. Porque si usted no le da lugar a Él, Él no va a entrar. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Él está llamando y si alguien abre la puerta de ese corazón, yo entraré con él. Amén. ¿Cómo era? Yo entraré en él. Amén. Yo entraré en él. Amén. Cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener una comunión cercana. Estoy a la puerta y llamo. Y así como ese médico tuve yo que firmar para darle autorización para que toque la parte que necesitaba operar, así el médico celestial necesita que nosotros le autoricemos y le digamos, Señor, entra a mi corazón, llena allí, obra, Señor, y cambia lo que tú tienes que cambiar. Toma mi firma, toma el acceso, entra, Señor, al corazón mío y haz tu obra gloriosa. Porque Dios quiere hacer esa obra de santificación. Dios quiere poner su mano allí y limpiar todas las cosas. Quiere obrar. Y a veces al Señor le pasa como nuestras madres. No sé si se acuerdan de nuestras madres cuando decía, limpia tu habitación, y uno limpiaba. Y luego la mamá decía, como entre y a ver, vea. ¿Verdad? Y la mamá entraba algunas veces y veía unas cuantas cosas por allí. Porque a veces uno no lo medio decoraba, ¿verdad? Y ahí estiraba un poco la cama encima y ponía ahí, si tenía el peluche, ponía algo ahí como para que... Y como que mamá ya sabía, ya un papá los conoce a uno. Los padres lo conocen, ya a leguas. Ya ve una sillita, dice, algo ha tapado aquí. Vamos a ver. Ya lo sabe. No, eso quizás pasa con los hombres nada más, no sé si las mujeres, ¿verdad? Pero... por allí alguien se sonríe, pues también pasa. Dios también así nos conoce. Y le decimos al Señor, Señor, mi corazón ya está limpio. Y el Señor dice, ¿qué hay debajo de eso? ¿Has puesto algo debajo de esa almohada? Está maquillado por encima. Porque Él sí conoce los más íntimos pensamientos de nosotros. Él conoce lo profundo. Hay un rinconcito quizás que ha dejado, ha guardado algo. Y el Señor quiere hacer una limpieza integral y completa y única. Porque Él quiere hacer maravillas en nuestras vidas y también en medio del pueblo. Él quiere hacer maravillas y necesita limpio su vida. Santificaos, porque Él hará maravillas mañana, dice la Escritura. Santificaos. ¿Quién es el Señor para nuestra vida? Porque si Él se merece honra, adoración y alabanza, usted tiene que darle el lugar que se merece a Él. Los grandes líderes de este mundo, autoridades y presidentes, cuando tienen una reunión entre ellos, en ella, tienen cierto protocolo. Hay un respeto hasta para el saludo, sus protocolos allí. Porque son personas importantes, representan a una nación y muestran también poder. Yo recuerdo que hace mucho lo criticaron al expresidente Barack Obama, porque él tenía un problema de adicción.
a fumar, amén, al tabaco. Y él estuvo en China. Y esa nación pues cuidan bastante eso, muchas cosas. Fuma la gente ahí, pero algo protocolar. Y él entonces dijo, voy a solucionar algo. Y entonces se puso a masticar nicotina. Estaba allí en la entrevista, Obama estaba así. Y la nación china lo vio como una gran falta de respeto en toda la nación. Es verdad, usted ve la entrevista allí y usted ve. Porque no se estaba respetando a ese presidente, ese asunto protocolar que estaba allí. Si un hombre de esta tierra necesita un respeto, Dios mucho más aún. Un respeto porque es parte de la santidad de la casa de Dios. Usted y yo, cuando venimos a la casa de Dios, también no lo hacemos como que venimos y se le está pidiendo algo, sino porque sabemos a quién venimos a adorar. Sabemos a quién venimos a glorificar. Sabemos a quién venimos a dar gloria al Señor. Amén. Sabemos que realmente Él está en medio de nosotros. Él quiere eso de su pueblo. Él quiere de sus hijos eso. Saber realmente quién y qué importante es para nosotros el Señor. Y Él dijo, santificaos, porque yo voy a hacer maravilla entre vosotros. Y Él quiere hacer esa obra desde lo profundo de nuestro corazón y empezar a trabajar con nosotros hasta el final. Trabajar en nuestra vida y quitar, hermanos, todo lo que estorbe para que su obra sea completada en nosotros. Sea tratada en nosotros, sea, hermanos, Dios mismo poniendo su mano en áreas que quizás todavía nosotros no le hemos dejado el control al Señor, sino más bien Dios se encargue de tocar en lo más profundo de nuestras vidas. El pueblo de Israel quería llegar a ese lugar. Ya habían pasado 40 años y ese momento se iba a cumplir. 40 años. Y ya llegaba el momento final para poder poseer la tierra que Dios le había prometido. Pero era recomendable y era necesario esa santificación del pueblo. Era necesario para conquistar todas las promesas del Señor. Ese era el requisito. Y ese requisito no ha cambiado en este tiempo. Ese es el requisito que Dios pide de su pueblo. El libro de Pedro nos habla claramente cuando dice 1.16, 1 Pedro 1.16, dice que nuestro Dios es santo y por lo tanto pide santidad del pueblo. Sed santo. Y es algo que Dios pide de sus hijos. Que nosotros con nuestro corazón dispuesto podamos recibir esa palabra y estar dispuesto a hacer su voluntad y guardar nuestro corazón para honra y gloria del Señor. Debemos permitir que Dios, hermanos, nos examine y hermanos, y mire nuestro corazón y pueda, hermanos, evaluar nuestra vida, la condición de nuestra vida y nos pueda dar un diagnóstico claro. Y qué bueno es cuando vemos el diagnóstico y ponemos la solución a los problemas, no más bien lo tomamos como algo que queremos perpetuar. Todo diagnóstico que Dios nos da debe ser para poner medidas en esas cosas. Para poner medidas, hermano, en los problemas que hay en nuestra vida. Porque Dios allí va a trabajar. Porque si hay algo lindo, es que la iglesia de Dios avanza y da pasos hacia adelante. Pero sin embargo, cuando esto ocurre, hay alguien que es el enemigo, que el Señor lo reprenda, que intenta paralizar el caminar del creyente, que intenta estorbar, que intenta dañarlo, que intenta perjudicarlo a través de pequeñas cosas. Porque cuando el enemigo quiere llegar al corazón de la persona, usa pequeñas cosas, no grandes cosas, pequeñas cosas para arruinarlo. Y le ha arruinado ya la vida a muchas personas. Le ha arruinado a muchas personas y no están disponiendo su corazón para buscar a Dios. Les ha arruinado con pequeñas cosas que han permitido a su corazón, entrar a su corazón. Y a veces esas cosas pequeñas son lo que nos arruinan, ¿verdad? Yo en una ocasión le dije, si yo tengo un vaso de agua así,
99.9% agua pura. Y le echo una gotita de pipí de rata. A ver, ¿usted se lo bebería? Mira, 99.9% de pureza. Pequeñito, solamente una pequeña medida que es diferente. ¿Usted se lo bebería? Si usted no se lo bebe, ¿cómo piensa que Dios se lo va a beber? Por eso Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo puro. Dios quiere ese pueblo que esté en ese camino de la santificación, que Dios va obrando en nuestro corazón. Eso significa de que cada año vamos nosotros viendo el crecimiento. Ahora, si has pasado el año y piensas que estás simplemente normal, como siempre normal, es que no hay crecimiento, es que no hay avance. Es que pasa el tiempo y realmente no estás viendo que Dios, hermanos, está trabajando en tu vida porque te has detenido, te has paralizado y ya no hay avance ya. Usted tiene que notar ese avance, usted tiene que notar ese cambio. Usted tiene que notar en su vida que realmente usted ha dado un paso más en su caminar espiritual. Si no nota nada, hay un problema de base allí. Se está conformando con esa vida espiritual que usted tiene y no está dispuesto a dar avances firmes en el Señor. El pueblo de Israel quería las promesas del Señor, quería la tierra prometida, lo tenían muy al frente. Pero sin embargo Dios le dijo, no, necesitan santificarse. Es más, háganlo porque mañana yo voy a hacer maravillas. A veces a mi hijo cuando, no quiere comer, no he usado muchas estrategias de esta, pero alguna vez le he enseñado un chupachú. ¿Quieres? Pues después de la comida. Y él quiere primero lo otro. Pero bueno, primero a comer. No son muchos de chucherías, ¿verdad? Pero alguna vez que otra. Y después de esto, pues, a veces se emociona, se ilusiona, va y come rápido porque quiere. Las promesas de Dios a veces el Señor nos muestra y lo tenemos tan delante de nosotros. El Señor dice, sí, lo único que quiero es ese pueblo santo. Vosotros sois ese pueblo santo. Yo soy su Dios y ustedes son ese pueblo santo. Por lo tanto, necesitan purificar sus corazones para hacer maravillas entre vosotros. Porque era un momento decisivo, era un momento especial, era un momento de conquista, era un momento de lograr objetivos. Y quiero decir, como zona y como iglesia, estamos teniendo, hermanos, objetivos, estamos teniendo logros, estamos teniendo la victoria. Hemos visto cosas que Dios ha ido haciendo. Ayer estuvimos más de 100 personas reunidos allí en Málaga, honrando, alabando y glorificando al Señor. Esto era un ambiente lindo, un ambiente, hermanos, de adoración y de gloria al Señor. Y muchos se comprometieron para adorar y unirse, glorificar al Señor. Otros ni siquiera se involucraron, no dijeron nada, ni siquiera nada. No es que ni siquiera pudieron, no quisieron, ese es el problema. Y eso a veces muestra la realidad de nuestros corazones, cómo está. Uno a veces no puede en todas las cosas, pero a veces uno no quiere, que es otro problema. Porque todo aquel que quiere busca un medio y todo aquel que no quiere busca una excusa. Si quieres buscar al Señor, vas a encontrar el medio, la forma. Vas a encontrar una manera. Vas a pelear por ese sueño. Vas a, hermanos, buscar la manera. Porque el deseo de su corazón está allí. El anhelo de su corazón está allí. Pero si no se quiere, siempre va a haber una manera. La Biblia dice, hay mucha gente que quería seguir a Cristo y el Señor pues le habló acerca de lo que significa seguir a Cristo. Y dice la Biblia, uno a uno empezó a excusarse. Uno dijo, mira, he comprado allí unas yuntas y tengo que arar el campo. Oh, no, por allí he comprado una finca y tengo que visitarla. Por allí dijo, acabo de casarme y todavía no puedo ir. Y así cada uno puso excusas, diferentes excusas para no poder estar allí. Y hay muchos hermanos, que no pudimos ir, varios hermanos incluso que querían ir, no pudimos por falta de movilidad.
Pero Dios ve ese corazón. Y otros que estuvieron mal de salud también tuvieron ganas de ir, pero no pudieron ir. Pero Dios ve ese corazón, porque aunque no fueron los que quisieron, en el Espíritu estuvieron allí. Y de eso Dios se agrada. Y eso es algo lindo, porque ver un tiempo de los hermanos y ver también que Dios nos ha ayudado y Dios nos ha bendecido. Dios ha engrandecido la obra. Y Dios ha permitido hermanos que están allí dispuestos a servir al Señor. Porque a veces hay cosas que nosotros no conocemos. Hay cosas que no conocemos de otros, por lo tanto no valoramos lo que nosotros tenemos. Y ese esfuerzo y esa disposición también sirve de motivación para otros. Y en todo este tiempo de bendición que Dios nos está permitiendo tener, es un tiempo, hermanos, donde Dios quiere que nosotros nos esforcemos más para estar cerca del Señor y buscar su presencia. El pueblo de Israel dijo: voy a estar en la tierra prometida, voy a entrar. Pero había un río Jordán que les separaba de esa conquista. Y el Señor le dice: mira, le voy a dar las instrucciones necesarias. Los sacerdotes van a atravesar el río Jordán, y cuando los sacerdotes pongan la planta de sus pies en el río Jordán, entonces el río Jordán se va a abrir y ustedes van a pasar en seco. Dios va a estar allí con ustedes. Él le dijo también a Josué: así como yo estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y esta es una promesa no solo para Moisés. Si el pueblo se santifica, si nosotros nos santificamos, si nosotros buscamos su presencia, del mismo modo que le dijo el Señor que iba a estar con Josué, del mismo modo el Señor nos dice a nosotros: estaré con vosotros, estaré contigo, estaré con vosotros aquí, iglesia de Martos, estaré con cada uno de ustedes. Y para esto necesitamos cada día esa disposición en nuestro corazón de obediencia, de sometimiento, de consagrar nuestra vida al Señor, porque Dios quiere hacer maravillas en medio de nosotros. Cada día que queremos ver las maravillas de Dios, debemos estar receptivos y obedientes a la palabra del Señor. Y creo que es verdad que obedecer cuesta muchas veces. Incluso la Biblia dice: cuando alguien es disciplinado, a principio dice, no es motivo de gozo. Cuando alguien es amonestado, no es motivo de gozo, no. Pero hay dos maneras de responder a una amonestación: o correctamente y corregir el error, o más bien con actitud. Incluso ahí a veces se ve el orgullo que puede estar en nuestros corazones. Peor lo hago, dicen algunos. Peor lo voy a hacer. Y eso pasa cuando a veces adolescentes, cuando están en la etapa de la rebeldía. Y cuando recibe la amonestación o la exhortación porque están andando mal, hay muchos que dicen: peor lo voy a hacer ahora. Pero hay otros que dicen: lo siento, papá, lo siento, mamá, lo siento, voy a esforzarme por ser mejor. Voy a obedecer. Sé que el consejo es bueno, sé lo que me está diciendo es correcto, es bueno, entonces voy a esforzarme. Y sabes, ese adolescente, ese joven va a crecer con principios, va a aprender, va a dar pasos firmes. Porque cuando nosotros somos exhortados, ahí sabemos si realmente hay orgullo en nuestro corazón o no. Porque los humildes saben recibir el consejo. Los humildes saben recibir una palabra, hermano, con una dirección correcta, pero los que no. Y yo creo que, como un pastor decía, ya nacimos orgullosos, dice. Dios más bien nos va quitando todo eso. Y es verdad, usted tiene niños, yo tengo mis niños y tengo que trabajar en ellos. Como que uno le enseña lo bueno, lo malo como que ya viene casi por ahí, ¿no? Y uno dice: ¿dónde aprendieron esto, verdad? Y a veces en el colegio y tantas cosas, ¿verdad? Y uno poco a poco va enseñándoles.
A través de nuestro ejemplo, a través de nuestras palabras, a través de nuestras instrucciones, y los niños poco a poco van creciendo y van aprendiendo. Lo mismo el Señor a través de su palabra nos va hablando. Dios va tratando con nosotros y hay momentos que esa palabra va a golpear nuestros corazones. Lo digo por experiencia, porque yo cuando llegué a la iglesia era nuevo y muchas cosas me chocaron. Hasta que un día incluso dije, ya no voy a ir a la iglesia, el pastor se metió conmigo. Yo recuerdo esa noche, el pastor predicó y todo era para mí. Todo. Yo dije, no voy a la iglesia. Ya está, estoy cansado. Y peor, me miró el pastor mientras hablaba. Pero Dios conocía mi corazón. Dios conocía mi corazón. Y yo me fui, ¿verdad? Yo nunca jamás pensé volver ya porque estaba como que un poco disgustado. Eso, yo salí ahí. Ni saludé ese día, me fui tranquilo. Y yo me di cuenta que el orgullo estaba ahí todavía metido. Y uno pensaba y uno dice, no es orgulloso, pero ahí lo tenía. Pero qué bueno es que el Señor es tan maravilloso y bueno, porque aquella noche, hermano, fue algo especial. Dios no me habló ni me dijo nada, pero había en mi corazón un entusiasmo, unas ganas de volver a la casa del Señor como nunca. Y al siguiente día esas ganas no se me fue. Y estaba todavía esas ganas en mi corazón de estar en la iglesia, de estar en la casa del Señor. Al siguiente día estuve adorando y glorificando a Dios también allí. Pero había algo que quería oponerse. Pero dentro de mi corazón había como un deseo que Dios puso, porque Dios tuvo misericordia en mi vida. Dios tuvo misericordia de mi corazón. Dios tuvo misericordia y me ayudó en ese momento difícil. Porque ¿qué hubiera sido de mí si hubiera yo hecho caso de esas cosas en mi corazón? ¿Dónde estaría yo? Estaría lejos del Señor, no estaría ni en la iglesia. Estaría con mis metas humanas, mis logros humanos, pero Dios no estaría en todo el asunto. No tendría ni siquiera la familia que Dios me ha dado ahora. Muchas cosas en mi vida estarían, hermanos, sin cumplirse, pero su gracia fue tan bueno y tan maravilloso que Él llegó, y esa es la gracia que le muestra al pueblo de Israel y le dice, santifícate, voy a hacer maravillas mañana. Quiero esa pureza, quiero esa limpieza, quiero una consagración de vuestros corazones. Hay milagros que quiero hacer en esta tierra. Es más, ustedes están llegando a esta tierra y en esta tierra hay hombres fuertes, hay guerreros, hay ciudades fortificadas. Pero hay una cosa, yo voy a pelear por ustedes. Ustedes santifíquense, ustedes hagan su parte, ustedes búsquenme, ustedes adórenme, ustedes conságrense y yo me voy a encargar de echar fuera todos los gigantes que hay en este lugar. Pero a veces cuesta ese proceso. Cuesta ese que Dios trabaje en nuestros corazones. Cuesta darle el timón pleno al Señor y decir, toma el volante, Señor, de mi vida y guíalo, Señor. A veces cuesta, pero es tiempo de soltar eso y decirle, Señor, dirige mi vida en totalidad. No quiero dejar una parte de mi vida. Dirige mi vida en totalidad. Sé que tú vas a llevarlo de una manera correcta y adecuada. Y cuando nosotros consagramos nuestro corazón, cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros nos esforzamos para servir al Señor, cuando nosotros nos esforzamos para ser fieles, entonces las maravillas de Dios empiezan a fluir de una manera maravillosa, de una manera gloriosa, de una manera constante. Las maravillas de Dios, porque muchas de las bendiciones de Dios somos nosotros los que estorbamos. A veces nuestro orgullo estorba la obra de Dios. Hay tantas personas que han pasado años y años y Dios queriendo bendecirle, Dios queriendo cumplir las promesas, y uno ha puesto la barrera del orgullo, de la desobediencia, y no se destapona eso. Y el Señor nos dice, como lo dijo a las hermanas de Marta, quita esa piedra. Quita esa piedra, para que llame a aquella muerte y le diga, Lázaro, sal fuera. Él quiere hacer esas maravillas. Él quería resucitar a Lázaro, pero había una piedra allí. Y a veces así hay una piedra. Y para mover una piedra, hermanos, se necesita fuerza. Y a veces así hay cosas en la vida del creyente que para mover eso se necesita mucha fuerza. Señor, quiero mi bendición. El Señor nos dice, no. ¿Cómo quieres que Lázaro resucite si hay una piedra ahí? Yo puedo hacerlo resucitar, pero quitar la piedra te toca a ti.
Y creo que cuando nos pide el Señor quitar esa piedra, a veces nos lo pensamos muchas veces. Y nuestra fe se va incluso. Por allí una hermana dijo, lleve ya son 4 días, Señor. Ya está muerto, está podrido ese hombre. Y el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, yo voy a hacer maravillas. No, ese trabajo de hacer maravillas, déjamelo a mí. Las maravillas lo hago yo, los milagros lo hago yo, dice el Señor. La obra gloriosa que viene del cielo lo hago yo. Lo que tienes que hacer tú solamente es quitar la piedra, es santificarte. Santificaos porque yo voy a hacer maravillas. Haz tu parte que yo haré la mía. Y Dios quiere hacer esa obra. Porque a veces como que impedimos que la gloria de Dios, está el Jordán allí, está la bendición allí. Y ahora estamos ahí, uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Esta mañana el Señor te dice el por qué. Yo creo que cuando pase el tiempo, años, y tenemos que evaluar qué es lo que estorba. Porque a veces están tantas peticiones, tantas oraciones, y el Señor dice, santificaos, porque yo quiero hacer maravilla. Pero si no hay deseo de santificación, las maravillas, las bendiciones se estancan. Y hay tantas bendiciones a veces que Dios quiere dar para su pueblo, están estancados por falta de obediencia. Y a veces está muy relacionado con nuestro carácter. Está muy relacionado con lo que nosotros somos. Como una vez una mujer me dijo, pues así soy y así me verán toda la vida. Y a veces hay cristianos todo así. Y cuando esto sucede, no hay cambio, no hay transformación. Y evitas que la bendición de Dios llegue a la vida de la persona. Podamos tener la tranquilidad o la humildad de decirle, Señor, haz lo que tú tienes que hacer conmigo. Y hay cosas en mi vida que quizás todavía yo no quiero darte el control. Señor, haz como tú tienes que hacer. Porque a veces cuesta eso. Y no es tan sencillo como uno piensa. Porque hay que trabajar, hermanos, fuertemente allí. Toco este punto porque a veces el orgullo no simplemente se manifiesta como alguien altivo. A veces el orgullo es tener el control de la vida. Es hacer lo que yo pienso. Algunos dicen, no, es que yo no me meto con nadie, un problema, yo no. Pero a veces está andando a su ritmo y no deja que Dios obre más allá. Dios dice, esto va a ser, no, yo aquí. Señor, búscame más. No, yo administro esto así. Y entonces al final, la obra de Dios que quiere hacer, completar su obra, se ve paralizada, porque Dios no fuerza a nadie. El reino de los cielos, dice, es para los valientes y obedientes. Todos los desobedientes tienen su lugar en el lago del fuego, dice la Biblia. Por eso toda palabra de Dios, todas las cosas, hermanos, que cuando nosotros no sabemos, por ejemplo, pues podemos cometer errores por no saber. Pero después de saberlo o escuchando, usted continúa en el mismo error, ya se convierte en desobediencia. Porque ya sabe y no lo hace, es un problema grande. Es como cuando a su hijo le dice, hijo, no ponga los pies a la mesa, y lo sabe. Y lo hace, ya no solamente desobediencia, porque quizás vio a alguien por allí y pone los pies en la mesa y lo ve tan, no lo sabe, piensa que todo el mundo lo pone en su casa. Y entonces cuando papá ya le enseñó que no es así y lo hace, no solamente se convierte en desobediencia, sino también es rebeldía. Y cuando la rebeldía llega al corazón de la persona, ya es terrible, porque el primer pecado estuvo relacionado con la rebeldía y el orgullo. Y al diablo le gusta eso. Le encanta. Son las personas favoritas del diablo. Los desobedientes y los rebeldes son las personas. Dicen, no es de mi equipo. Pero del equipo de Dios es aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, dice. Llevad mi yugo.
Y cuando nosotros somos parte de ese equipo celestial, entonces Dios va obrando y trabajando en nuestro corazón. Y Dios va haciendo su obra, amén, de manera linda para poseer esa tierra que Dios nos ha prometido. Y cuando pasamos al otro lado del Jordán, después de esta obra de santificación, vemos cómo Dios va peleando por su pueblo, cómo Dios va peleando por sus hijos. Porque después de que el pueblo de Israel se santificó, después de que el pueblo de Israel preparó su corazón, después del pueblo de Israel, hermano, se preparó para entrar a la tierra prometida, la primera ciudad que se enfrentó fue Jericó, una ciudad fortificada, grande, impenetrable, una ciudad que no podían derrotarlo cualquier ejército. Ellos habían asegurado muy bien su ciudad, eran murallas muy altas, muy sólidas. Nadie podía entrar, ni menos un pueblo como el pueblo de Israel, que no tenía ni ejército, no estaba preparado para nada. Pero había alguna cosa: ellos habían santificado su vida y su corazón. Por lo tanto, el que iba a pelear por ellos era el Señor. Y la Biblia dice que en ese momento esa muralla, hermanos, infranqueable, Dios le dio la directriz al pueblo de Dios a través de Josué y le dijo que dieran esa vuelta a esa muralla, hermanos, un día cada día, y al séptimo día 7 vueltas, y luego gritaran y las murallas caerían. Y fue así, se santificaron y obedecieron al Señor, y obedecieron las instrucciones, obedecieron. Ellos no dijeron: bueno, Señor, pero ¿por qué? Mejor prepáranos, mándanos hombres fuertes, equípanos, ármanos para luchar. No, el Señor dijo: yo voy a pelear por ustedes. Y el pueblo, hermanos, dio en obediencia esas vueltas a Jericó, y Jericó cayó y Dios le dio gran victoria. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo del pueblo no era derribar las murallas. Es más, ellos no hubieran podido hacer eso. Ellos no podían entrar por esas puertas, podían entrar como espías, pero no podían destruir esas murallas. Así que el Señor le dijo: háganlo su parte, que es santificarse, es buscarme, es adorarme, es glorificarme, es congregar, es entregar su vida, es servir con todo su corazón. Y yo me voy a encargar de derribar todas las murallas de Jericó. Estás viendo murallas de Jericó, inmensas murallas en su vida, adversidades y oposiciones en su vida. Eso usted no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, pero conozco a alguien que sí lo puede hacer. El mismo Dios que derribó las murallas de Jericó es el mismo Dios que va a derribar sus murallas en su vida. Aunque muy duras, muy infranqueables que sean, Él tiene el poder. Él sigue derribando murallas grandes. Eso déjelo al Señor. Usted haga lo que el Señor le ha dicho. Santificaos, santificaos, iglesia, santificaos. Vamos todos a la presencia de Dios. Y no solamente es algo que va en esa dirección hacia ustedes. Dios pide la santidad también de los ministros. Está pidiendo la santidad de los que estamos pastoreando la iglesia. Él está pidiendo de nosotros que nos metamos más con el Señor, más en su presencia. No solamente es algo dirigido allí, es algo también dirigido aquí, el altar del Señor. El profeta Joel habla en el capítulo 2, versículo 17: lloren, ministros del Señor, lloren delante de la presencia de Dios, hablando a las autoridades, al sacerdocio, a los que estaban en la casa del Señor, para que ellos puedan clamar, interceder por el pueblo, por la situación, por la dureza de del corazón del pueblo. Nosotros hacemos nuestra parte, deja el resto al Señor, porque el Dios que hace las cosas imposibles está con nosotros. Y no puedo yo andar indiferente ante la situación. Yo quiero que las murallas de mi vida se derriben. Yo quiero que los Jericós caigan. Yo quiero, hermanos, que esa tierra que fluye leche y miel pueda ser una tierra donde Dios me tenga siempre. Pero mi parte me toca. Santificaos. Haz la obra, que Dios haga la obra en mi corazón. Que disponga yo mi corazón en obediencia. Que ponga mi corazón, hermano, en decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Y arranca lo que no es tuyo, arranca lo que estorba en mi relación contigo. Quizás hay ira, quizás hay tanta lujuria, quizás hay diversos tipos de pecado, quizás hay envidia, quizás, hermanos, hay como orgullo, y hay tantas cosas que pueden llenar el corazón del hombre. Quítalo, Señor. Quiero que mi corazón sea un corazón santo, puro, agradable, que cada día que pase contigo esté mucho más limpio, esté mucho más consagrado, haya un anhelo en mi vida de estar cerca de ti.
¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Porque es importante que sepamos de que estamos preparándonos para encontrarnos con el Señor. Estamos nosotros preparándonos para buscar su presencia. Si como humanos nosotros vemos, hermano, a las personas, y nosotros pues siempre queremos contar con personas que se comprometan con el Señor, imagínate cómo Dios mirará el corazón nuestro, cómo Dios evaluará nuestra vida, cómo Dios, hermanos, examinará nuestros corazones, y ante Él no nos podemos esconder. Él conoce lo íntimo de nuestros pensamientos. Él conoce todo de nosotros. Él conoce nuestra vida. Él conoce la profundidad de nuestro ser. Él sabe todo lo que está en nuestro ser. Él conoce plenamente. No puedo ocultarme, no puedo esconderme de su presencia. ¿Cómo yo puedo decirle a Dios, Señor, es que estoy limpio para ti, si realmente no hay limpieza, si no hay un deseo de santificación? Si Él lo conoce todo, Él sabe todo lo que sucede en mi vida. No puedo esconderme, solamente me toca rendirme si yo quiero que Él obre en mi corazón. Y decirle, Señor, mi corazón está ante ti, tú lo conoces, tú sabes cómo está. Tú sabes lo que le hace falta, tú sabes. Es verdad que los gigantes no van a caer si yo no pongo mi parte. Es verdad que tú vas a pelear por mí, pero yo debo estar en ti, en tu presencia, conforme a tu voluntad. Yo quiero estar allí, Señor. Pon tu mano sobre mi vida y transforma cada área de mi ser y moldéalo a tu imagen. Es el deseo de Dios. ¿Y sabes por qué? Como le decía en el título, Él quiere hacer maravilla. Él quiere hacer maravillas en su familia. Él quiere hacer maravillas en su matrimonio. Él quiere hacer maravillas en su vida. Él quiere hacer maravillas también en su trabajo. Él quiere hacer maravillas también aquí en la congregación. Él quiere hacer maravillas en la zona 6. Él quiere hacer maravillas, hermano, en el grupo de damas, en el caballeros, en el de jóvenes. Él quiere hacer maravillas en medio de nosotros. Ese es el deseo de Dios. Él quiere hacer cosas maravillosas. Él quiere hacerlo. Ese es el deseo de Dios. Hagamos nuestra parte para que Dios tenga toda esa libertad, que no haya estorbo, que no haya piedra, que Él pueda directamente darnos vida, darnos de su presencia, de su gloria, sin ninguna oposición. Su gloria tenga la libertad plena de moverse con una libertad asombrosa en medio de su pueblo, hermano. Y por eso pongamos nuestro corazón delante de su presencia y le diga, Señor, aquí está mi vida. Y quiero consagrarme para ti, para que tú hagas maravillas en mi ser. Vamos a ponernos en pie en esta hora y orar.